Si es que quieres tener una losa o una trave completamente horizontal, es necesario darle una contraflecha a los elementos. Y de hecho nos vamos a ir a los reglamentos, a la norma. Aquí vemos algunos ejemplos de estas losas pandeadas, de las traves colgadas. Aquí vemos otra losa, aquí vemos otra losa. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Bueno, primeramente se debe de calcular para tener los elementos suficientemente resistentes para que no tengan estas deformaciones. Y segundo, se debe de dar una contraflecha en obra. De hecho, si nos dirigimos a las normas de México, aquí nos menciona una deformación, una deflexión límite, que sería la máxima que nosotros podemos tener para elementos específicamente en concreto. Y aquí podemos ver esos límites para estas dos condiciones. Nos menciona que si los elementos no se dañan, que por ejemplo no tengamos muros en la parte superior de mampostería o algún elemento que no se dañe, pues este será nuestro límite que nosotros empleamos como calculistas, que sería 5 milímetros más el claro dividido entre 240. Acá sería la longitud del claro entre 240. Entonces, esta ecuación la puedes emplear para darle una contraflecha. Ahora, esta contraflecha yo la recomiendo darle aproximadamente el 50%, de un 50 a un 80%. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un claro, cuento desde mi muro, desde este muro hasta el otro muro, lo mido y tiene, por ejemplo, 5 metros. Aquí voy a tener, por ejemplo, mi losa o mi trave, por ejemplo. Aquí voy a tener una trave. Y yo tengo 5 metros. Entonces lo que voy a hacer es simplemente sustituir. Aquí lo voy a pasar a centímetros, que sería 0.5 centímetros. Entonces simplemente voy a sustituir 0.5 más el claro que yo tengo en obra. Eso ya lo deben de revisar ustedes. ¿Cuál es el claro? 4 o 5 metros, 3 metros y medio. Y ya simplemente aquí colocarle, si son 5 metros, colocarle esto, pasarlo a centímetros, que son 500 centímetros, entre 240. Y como les recomiendo yo, un 50% de esto. Entonces simplemente saco mi calculadora. Sería 500 entre 240 más 0.5. Y esto lo voy a multiplicar por el 50% por punto 5. Entonces aquí ya tengo lo que es una contraflecha de 1.29 centímetros. Entonces ya coloco 1.29 centímetros de contraflecha. Esto sería para el 50%. Si yo quiero colocar incluso más, que yo lo recomiendo entre un 50 y 70%, pues más o menos va a andar entre más o menos 1.5 centímetros. Entonces esa sería la contraflecha que yo le debo de dar a esas traves al centro. Acá tengo mis muros a los laterales y mi claro es de 5 metros. Entonces va a ser mi contraflecha de aproximadamente 1.5 centímetros para que cuando yo ya desimbre y empiece a pasar el tiempo, que ojo, no muchos saben de esto, pero el concreto a pasar el tiempo empieza a deformarse hasta llegar a un cierto límite de 5 años. En 5 años ya la deformación ya no se genera con el tiempo. Entonces tenemos un dato curioso para aquellos que no se ven eso. Y tal cual ya tendríamos una losa completamente horizontal. Ahora hemos visto que muchos no generan esa contraflecha y al pasar el tiempo ven que se deflectó pues prácticamente 1.5 centímetros. Y los que les dan una contraflecha excesiva, que he conocido a algunos constructores que mencionan que por cada metro se le da 1 centímetro y le dan una contraflecha de 5 centímetros, pues bueno, ya es exagerado eso y evidentemente se ve esa contraflecha en obra. Entonces aquí les doy esta recomendación. Nosotros como calculistas, pues siempre revisamos que estemos dentro de estos parámetros y siempre nos quedamos a un 50-80% del límite para elementos de concreto. Esto cuando tenemos elementos que no se dañen, que tengamos muros. Cuando tenemos muros,
la deformación es menor. Aquí podemos ver. Entonces aquí tenemos una deformación de 3 milímetros. Lo voy a pasar a centímetros, 0.3, más el claro, que sería la longitud, entre 480. Si de igual manera tenemos, por ejemplo, el mismo caso de 500 centímetros, voy a utilizar calculadora. Entonces voy a colocar 500 entre 480, luego más 0.3. Y esto entre, bueno, este por 0.5, que sería el 50%. Vemos que la deformación es menos. Estaríamos hablando de casi 1 centímetro. Ya que cuando tenemos esas situaciones, pues agregamos elementos más grandes, traves más grandes, y por ende la deformación es menos. Entonces, en los 5 metros, pues ya simplemente le vamos a dar una contraflecha de aproximadamente 1 centímetro. Entonces, en resumen, cuando tenemos elementos de concretos como traves o losas, para nosotros darle esa contraflecha recomendada, voy a colocarle aquí calculadora nuevamente, para que lo anoten o tomen una captura. Cuando tenemos una trave en la cual en la parte superior no vamos a tener nada como muros o cristalería, no vamos a tener nada de eso, empleamos esta ecuación para darle la contraflecha. Entonces simplemente vamos a medir el claro que hay entre muro y muro o columna y columna, y por ejemplo sean 4 metros. Esto equivale a 400 centímetros. Lo divido entre 240 y este le voy a sumar 0.5 y voy a multiplicarlo por un 65%. Se los dejo en un 65%, 0.65. Entonces esta sería la contraflecha que le daríamos a esa trave para que en un tiempo esa trave quede completamente horizontal. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado y servido. Si les sirvió, no olviden compartirlo y nos vemos en un siguiente. Hasta luego.